Mujer desafiada en carrera de motos asombra al redefinir las reglas del juego. El sol golpeaba con fuerza en la pista de carreras, mientras los motores rugían como animales salvajes enjaulados. Valeria, la única mujer en la línea de salida, sentía cómo su corazón palpitaba con cada aceleración de los demás pilotos. Era un espectáculo digno de una película, lleno de gritos de aliento y murmullos cargados de incredulidad. ¿Quién se cree que es?, susurraban algunos hombres entre risas, despreciando su valentía. Pero Valeria no era solo una piloto, era una guerrera, lista para desafiar al mundo que la subestimaba. La caída llegaría rápido, casi como un rayo. En plena recta, un arrogante rival llamado Marco, conocido por sus tácticas sucias, la golpeó con su moto. Valeria perdió el control y se estrelló, el suelo abrazándola con frialdad. La humillación ardía en su pecho, más intensa que la arena en sus heridas. El público emitió un murmullo de asombro, entre risas y comentarios sarcásticos. Su orgullo golpeado resonaba en su mente. No puedes dejar que esto termine aquí. Con el cuerpo cansado y el espíritu herido, Valeria se levantó. Su amiga Luana la encontraba junto a su moto, con los ojos llenos de determinación. Esto no es el final, Val. Escucha, hay un lugar en Brasil donde las carreras son diferentes. Un circuito clandestino. Aquí, tu talento es lo que importa, no tu género. Lo que seguía era un viaje hacia lo desconocido. Las luces parpadeaban en la oscuridad de un viejo edificio industrial, donde el aire estaba cargado de intriga y adrenalina. Allí, cada moto lucía como una obra de arte, y la multitud vibraba con una energía palpable. Valeria sintió la chispa de un nuevo comienzo. Sin embargo, pronto se enteró de una sombra acechante. Roberto, un ex campeón cuyo ego era tan grande como su talento. Valeria escuchó los rumores sobre sus tácticas injustas. Un escalofrío recorrió su espalda. Las carreras clandestinas eran caóticas y emocionantes. Cada vuelta, una explosión de velocidad y riesgo. Pero el ambiente también era crudo. Valeria enfrentaba comentarios despectivos y una lucha interna desgastante. La presión era constante. Cada revés amplificaba su inseguridad. ¿Soy suficiente?, se preguntaba mientras la sensación de no pertenecer la oprimía. En medio de esta nueva realidad, una revelación inquietante surgía. Roberto estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su dominio. Las maquinaciones y el peligro se entrelazaban con cada carrera, llevando a Valeria al límite de su resistencia. Sabía que cada victoria era temporal y cada derrota un golpe más a su confianza. Y con esta incertidumbre, Valeria se encontró con una decisión crítica. ¿Seguiría luchando contra las normas de un mundo que no la quería? ¿O se rendiría ante las sombras de la presión y el miedo? Las luces de la pista se apagaron y un silencio ensordecedor envolvió la escena. Allí estaba ella, con el rugido de su moto resonando en el fondo de su mente, lista para desafiar todo lo que conocía. ¿Pero era eso suficiente? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Las luces de la pista se apagaron, dejando solo un eco de motores y murmullos entre la multitud. Valeria sintió como su corazón latía con fuerza.
un tambor en su pecho, mientras contemplaba la línea de salida. La emoción la embargaba, pero también una sombra de incertidumbre. ¿Era esto lo que realmente quería? Dudas y preguntas la atormentaban mientras se preparaba. Fue entonces cuando el responsable de la carrera, un hombre de aspecto intimidante y voz poderosa, tomó el micrófono. «Atención, la próxima carrera no será como ninguna otra. Hemos añadido una sorpresa para todos ustedes». La multitud se sumió en un murmullo de anticipación, como un océano agitado. Mientras Valeria fruncía el ceño. ¿Qué podía significar eso? Unos minutos después, un grupo de moteros apareció por uno de los extremos, luciendo chaquetas de cuero y cascos oscuros. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No eran simples competidores. Todos sabían que eran los mejores, los más peligrosos. Entre ellos, al frente, estaba Roberto, rodeado de su séquito. Su mirada arrogante escaneaba a la multitud, como un rey que mira a sus súbditos. Pero lo que ocurrió a continuación la dejó helada. Un joven del grupo, con el rostro cubierto por un casco de un diseño agresivo, levantó una mano. «Esperen, creo que todos deberían saber la verdad». Las palabras resonaron en el silencio tenso como un disparo. En la noche, todos miraron con atención. El chico retiró el casco y reveló su rostro, sorprendiendo a todos. «Soy Miguel, el hermano de Valeria». Su revelación cortó la respiración de Valeria. Ella nunca había hablado de él, nunca había mencionado su existencia. Años atrás había desaparecido, y durante años había cargado el peso de esa ausencia. «Estoy aquí para desenmascarar a Roberto», continuó Miguel, con voz firme. «No es lo que cree. Ha estado tramando algo que puede poner en peligro a muchos de nosotros». La multitud empezó a murmurar, confusa y aterrorizada. Valeria se sintió arder. Las miradas se dirigieron a ella, expectantes, como si estuvieran buscando respuestas. Roberto no es solo un competidor, es él, líder de una red de apuestas ilegales. Se lleva por delante a quien sea que se interponga en su camino, reveló Miguel. Y yo estoy aquí para destruirlo. Valeria se sintió rota por dentro. Las revelaciones de su hermano la invadieron como un torrente, arrastrando cada duda que había tenido. Todo este tiempo, ¿había estado corriendo en un juego manipulado? ¿Cuántas vidas estaban en juego por la ambición desmedida de Roberto? Miguel la miró con desesperación. «Necesito tu ayuda. No podemos permitir que él continúe con esto». La multitud, ahora electrificada por el miedo y la curiosidad, observaba a Valeria y Miguel. La tensión era palpable. Los susurros se mezclaban con gritos de apoyo y desacuerdo. Valeria sentía el nudo en su garganta, una presión en su pecho que la amenazaba con desbordar su calma. Tenía que decidir, pero el tiempo se le escapaba entre los dedos. Rugido, el sonido de los motores la sacó de su trance. Las carreras estaban por comenzar, pero esta vez no era solo una competición. Era una guerra declarada entre la valentía y la traición. Valeria podía sentir cómo la historia la llevaba hacia un camino oscuro. La mirada de Roberto ardía en su mente, como un fuego difícil de extinguir. A cada segundo, la verdad se hacía más incómoda. ¿Podría realmente unirse a su hermano en esta lucha contra un enemigo que había tenido siempre en el horizonte? «¿Estás conmigo?», preguntó. Miguel, su voz llena de adrenalina. Valeria sabía que su respuesta definiría no solo su destino, sino también el de todos los que corrían. Se veía entrelazada en una red peligrosa, donde las apuestas eran mucho más que un simple juego. Mientras el rugido de los motores se intensificaba y las luces volvían a encenderse, una nueva realidad se gestaba en la pista. Valeria conocía la respuesta que debía dar, pero el eco de sus decisiones pasadas resonaba en su mente. ¿Tomaría este camino de vuelta a la lucha?
o se dejaría arrastrar por las sombras que la rodeaban, sin vislumbrar la luz hacia un verdadero cambio? La final de la carrera estaba por empezar, y los verdaderos desafíos apenas comenzaban. Las luces volvieron a brillar intensamente en la pista, iluminando las caras nerviosas de los competidores y creando sombras inquietantes. Valeria, aún con el corazón acelerado por la revelación de su hermano, se encontró en medio de un torbellino de emociones. ¿Roberto no era solo un rival? Era un hombre detrás de un oscuro imperio de apuestas ilegales, algo que podría poner en peligro a todos, no solo a ella. El silencio de la multitud se interrumpió por el arranque estruendoso de los motores. Miró a Miguel, buscando respuestas en su rostro. «Tienes que actuar rápido», susurró él, su voz tensa. «Si no hacemos algo ahora, será demasiado tarde». Pero antes de que Valeria pudiera responder, un sonido aterrador resonó en el aire. Un grito agudo y desgarrador atravesó el bullicio de la pista. Todos miraron hacia el centro, donde un grupo de moteros en chaquetas negras se había lanzado al asfalto. A la cabeza estaba Roberto, con una mirada desquiciada. «¡No pueden detenerme!», bramó, señalando a Valeria con un dedo tembloroso. Y entonces estalló el caos. Las motos comenzaron a moverse en círculos, creando una tormenta de polvo y ruido. Las luces de neón parpadeaban frenéticamente, reflejando el pánico en los rostros de los espectadores. En una fracción de segundo, un juego mortal comenzó a desplegarse, como si todos estuviesen atrapados en una película de acción. Valeria miró hacia Miguel, quien parecía igual de impactado. «¡Huyamos de aquí!», gritó, pero no había tiempo. El destino se había desatado. De repente, un estruendo sacudió el aire. Una de las motos, sin control, derrapó y se estrelló contra un contenedor. El estruendo fue ensordecedor. El humo comenzó a levantarse, creando nubes densas que oscurecieron la escena. Valeria sintió una presión en el pecho. Sus compañeros gritaron. Entre el caos, logró atisbar a Roberto, que había caído de su moto, su cuerpo inmóvil. La multitud se aglomeró, algunos huyendo, otros mirando con horror. Valeria se acercó, el corazón en un puño. Pero antes de que pudiera llegar a él, una figura apareció en la penumbra. Una mujer de cabello largo y oscuro emergió del humo. «¡Detente!», gritó, y el sonido resonó como un eco en el aire pesado. Todos se detuvieron en seco. La mujer era reconocible. Era Clara, la exnovia de Roberto. Y Valeria recordó que había desaparecido años atrás en una serie de escándalos relacionados con su antiguo amor. «Estás en problemas, Roberto», dijo Clara, su voz firme. «Siempre estuviste jugando con fuego, y hoy te quemarás». Cada palabra llevaba el peso de una historia trágica, de secretos que Valeria apenas comprendía. El murmullo se intensificó, susurros de confusión. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué secretos ocultaba Clara? En ese instante, un giro explosivo rompió el aire. Dos hombres que parecían de seguridad salieron de la multitud, arremetiendo contra Clara, llevándola al suelo. Las manos de Valeria se cerraron en puños, la adrenalina desbordándose en su interior. Pero lo más impactante fue la revelación de Miguel, que no pudo contenerse más. «Ella no es quien dice ser», gritó. Sus ojos ardían con una intensidad peligrosa. «Es parte de la red de Roberto. Todo esto es un montaje para deshacerse de él». Las palabras cayeron como un rayo, y el sentido de traición envolvió a Valeria. Su mente daba vueltas, incapaz de procesar la verdad. «¿Qué dices, Miguel? ¿Por qué harías esto?», preguntó, sintiéndose desbordada, incapaz de respirar. Pero Miguel no pudo responder. En ese momento, las luces parpadearon una vez más,
y el sonido de sirenas llenó el aire, aumentando la tensión. La policía había llegado. Valeria se quedó paralizada, atrapada entre el caos, las revelaciones y el rugido de los motores aún resonando en su mente. Todo lo que creía saber estaba tambaleándose. El verdadero enemigo no solo era Roberto, sino quizás el propio juego en el que estaba envuelta. La multitud seguía gritando, el escándalo se intensificaba, y Valeria sabía que esta carrera apenas comenzaba. ¿A quién podría confiarle su vida en este juego retorcido? Su mundo se había vuelto del revés, y las sombras acechaban en cada esquina. Valeria se quedó paralizada mientras el caos se desataba ante sus ojos. El estruendo de las sirenas resonaba, pero no podía apartar la vista de Clara, que estaba en el suelo intentando liberarse. Su corazón latía con fuerza. Todo en su interior le decía que las revelaciones de Miguel estaban cambiando la historia. Las miradas desconcertadas de la multitud se fijaron en ella, como si esperaran que tomara una decisión. «¡Valeria!», gritó Miguel, su voz cortando el aire tenso. «No podemos dejar que esto continúe». Pero antes de que pudiera reaccionar, una sombra apareció en el horizonte. Valeria miró hacia el lado opuesto de la pista y vio a una figura familiar. Era su padre, dándole el alto a los moteros, con una mirada furiosa. No había estado en contacto con él desde que decidió dedicarse a las carreras. Un vínculo que habían dejado sin atar. Los recuerdos de las veces que ella había deseado su apoyo la inundaron. «¡Papá!», pensó, «¿qué estás haciendo aquí?». En ese momento, algo explotó detrás de la multitud, una inmensa llamarada que iluminó la pista. Todos gritaron, y el aire se llenó de humo negro. Valeria se llevó las manos a la boca, el corazón en la garganta. La gente empezó a correr en varias direcciones, pero ella no podía moverse. Cada segundo se sentía eterno. Fue entonces cuando su padre se acercó a ella, una expresión grave en su rostro. «Tú no deberías estar aquí, Valeria. Esto es más grande de lo que imaginas», le dijo, su voz temblando. Las palabras aguardaron su eco con un peso que aplastó su determinación. «¿Qué quieres?». «Sir», preguntó, asustada. Su mente giraba. El ruido, el pánico, la confusión. Todo se intensificaba. «Aclara, papá, ¿de qué estás hablando?». Justo en ese momento, una explosión más potente resonó, haciendo que la tierra temblara. La luz del fuego ofreció una breve visión del caos, pero no estaba solo en su lucha. Los murmullos de la multitud aumentaron como un mar agitado ante la tormenta. «Es una tapadera, Valeria. Roberto no organiza solo carreras. Controla un imperio de apuestas que involucra a muchos más. No solo compites tú. Si no te alejas ahora». La frase quedó sin completar, como si el aire mismo se hubiera vuelto demasiado pesado para sostenerla. Todo comenzó a tener sentido. Las coincidencias, las ausencias, las sombras. Y entonces, entre las llamas, Valeria vio algo que la hizo despegar. Una figura emergió del caos. Clara, levantándose del suelo. La expresión de su rostro era extraña, como si hubiera jugado un papel en todo esto. «No», gritó Valeria, dándose cuenta de que Clara no era simplemente una víctima. Clara levantó una mano y en sus dedos brilló una pequeña bomba. «Es hora de que todos conozcan la verdad». El horror recorrió la columna vertebral de Valeria. «¿Qué? ¿Qué vas a hacer?». La adrenalina corrió por sus venas y el nudo en su garganta se hizo más fuerte. Clara sonrió, pero no era una sonrisa de alivio. Era una sonrisa peligrosa, llena de secretos amargos. «Esto es solo el comienzo». Antes de que pudiera concebir la magnitud de sus palabras, el resplandor de la explosión iluminó todo. Valeria sintió que el tiempo se detenía, y cuando sus ojos se enfocaron, todo su mundo se desmoronó ante ella. Su padre, su hermano, sus amigos, todos estaban disponibles en la línea de fuego. Y Clara se había convertido en el centro del tormento.
Las sombras se ciernen. Los rostros en la multitud se distorsionaban en confusión y miedo. Valeria comprendió que Clara había estado dentro de la red todo este tiempo. Nunca fue una suerte de rescate. Había manipulado todos sus movimientos, incluido el regreso de Miguel. Su mente daba vueltas, luchando por asimilar la magnitud de la traición. Valeria, murmuró Miguel con desesperación, todos y cada uno de nosotros estamos en peligro ahora. La verdad se chocó contra ella como un muro. Ella no podía permitir que esto terminara así, pero ante el rugido de la explosión, la pregunta más aterradora se posó en el aire. ¿Cuánto de su vida había sido una mentira? El verdadero enemigo estaba más cerca de lo que jamás imaginó, y el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. ¿Podría ella, aún arrastrada por las sombras y la traición, encontrar una salida de esta oscuridad que crecía en su mundo? El estruendo de la explosión resonó como un trueno, y Valeria sintió que el suelo bajo sus pies se sacudía. Todo giraba a su alrededor. Clara, con aquella sonrisa amenazante, parecía ser la autora de un caos incalculable. El humo se arremolinaba, dificultando la visibilidad. Valeria perceptó el miedo en las miradas de la multitud, la angustia mezclándose con la confusión. Pero en medio del desorden había algo más. Un grito, afilado como un cuchillo. «¡Valeria, muévete!». La voz de Miguel era urgente, sacándola de su trance. Ella asintió y dio un paso hacia atrás. Pero entonces lo vio. Roberto, todavía en el suelo, se retorcía de dolor, y su mirada se cruzó con la de Clara, llena de complicidad. «No puede ser», murmuró Valeria, reversando el horror que asentía en su pecho. ¿Era todo esto parte de un plan más grande? La confusión aumentaba cuando de repente se oyó un chasquido. Valeria levantó la vista justo a tiempo para ver a un hombre saliendo de las sombras. Era Javier, el mejor amigo de Roberto, y sus ojos relampagueaban de rabia. «Esto no se iba a quedar así», gritó, mientras avanzaba con pasos decididos. En su mano sostenía un dispositivo extraño, un control remoto. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Valeria. «¿Qué estás haciendo, Javier?». Antes de que pudiera actuar, Javier apretó un botón. Un instante de silencio, y luego todo explotó en fragmentos de metal, tirando a todos al suelo. El aire estalló en gritos, y Valeria sintió que el tiempo se detuvo. Cuando se recuperó, el caos había cambiado de forma. Valeria vio a Clara, en el centro de todo, riendo. Aquella risa no era solo de locura, era el sonido de la victoria. «¡Lo hice!», gritó, mirando a Valeria con una mirada de desenfreno. «Nunca pensaste que esto sería así, ¿verdad?». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Valeria con un hilo de voz. La incredulidad le estaba estrangulando el corazón. Clara avanzó, pero no era la figura vulnerable que Valeria había creído conocer. «Todo esto fue una trampa, un juego, y tú caíste en él sin dudarlo», se burló. En ese momento, Miguel salió de la multitud. «Valeria, ella no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Liliana y es la mente detrás de la red de apuestas». Las palabras se sentaron como una bomba de relojería, sacudiendo el mundo de Valeria. Clara, o Liliana, había estado utilizando a su hermano y cada uno de ellos como piezas de un rompecabezas que nunca entendieron. Las miradas de la multitud se dividieron. Algunos estaban en shock. Otros lentamente comenzaban a entender el alcance de la traición. Valeria se sentía desbordada. «¿Por qué no me dijiste?», volvió a Miguel. «Porque necesitábamos que confiaras en Clara», le respondió con desesperación. Ella tenía la clave para desmantelar todo, incluido a Roberto, pero solamente si te dejabas llevar. En ese momento, una sirena más fuerte retumbó, acercándose rápidamente.
El rostro de Valeria se transformó en incredulidad. La policía estaba allí. Pero todo se había vuelto una trampa. Liliana sonrió al ver a las fuerzas del orden, como si hubiera previsto todo. De pronto, todo se oscureció nuevamente, y un destello iluminó el área. Liliana levantó el control nuevamente. «Pero yo no les voy a dejar decidir su destino», y apretó el botón con una ferocidad que heló la sangre de todos. Valeria sintió el tiempo paralizarse. En ese instante comprendió que el caos era solo el comienzo. La gente a su alrededor dejó de ser un grupo de competidores y amigos. En cambio, todos eran piezas movidas en un juego diabólico mucho más grande. ¿Estaban todos condenados? El destino les había jugado una trampa cruel. Las luces de la pista comenzaron a parpadear y las sirenas a aullar. Valeria, no sabiendo si luchar o huir, se sintió atrapada en una red que no era de su tejido. «¿Qué harás, Valeria?», susurró Miguel, mirándola con absoluta desesperación. «¿Te quedarás aquí y verás el desastre? ¿O darás la cara y desafiarás a la única persona que quedó en pie?» Las sombras danzaron en torno a ella. ¿Era el final de toda su lucha? Con un nudo en la garganta y el pulso acelerado, Valeria se dio cuenta de que todo lo que había creído, todo por lo que había luchado, se estaba derrumbando. Y ahora tenía que decidir. ¿Hacia dónde la llevaría este nuevo caos? La explosión iluminó el aire en un bailoteo de llamas, y el pánico se desató como un torrente en la multitud. Valeria sintió que el corazón le latía tan rápido que temía que fuera a escaparse de su pecho. «¿Qué está pasando?», se preguntó, mientras la adrenalina frota sus venas con cada grito desgarrador que resonaba a su alrededor. El caos lo envolvía todo, gente buscando refugio, otros intentando ayudar a los heridos. Miguel estaba cerca de ella, pero sus ojos se centraron en Clara, o mejor dicho, en Liliana. «Eso no puede ser verdad», pensó Valeria. El nudo en su garganta le dificultaba respirar. No podía ser que todo lo que vivió, todo lo que había sentido, fuera parte de un engaño. «Hay que salir». «¡De aquí!», gritó Miguel, rompiendo su trance. Valeria asintió, pero sus pies estaban pegados al suelo, su mente colapsando bajo el peso de las revelaciones. Entonces, en medio del caos, un grito desgarrador surgió sobre el murmullo. «¡No te muevas!». La voz era de Javier. Valeria se giró al instante al verlo apuntando con ese dispositivo a su alrededor. Sus ojos ardían con rabia. «Si te mueves, juro que lo haré estallar todo», amenazó. Sosteniendo el control remoto como un ladrón que había dado su último golpe. ¿Estaba loco? ¿Símbolo de la desesperación? La multitud se quedó paralizada, la tensión palpable como un resorte a punto de romperse. Cada uno de ellos, incluidos Valeria y Miguel, se vio atrapado en un escenario donde todos eran culpables y víctimas a la vez. «¿Qué estás haciendo, Javier?», preguntó Valeria, la voz quebrada. «Debo deshacerme de todos ustedes», dijo, su voz resonando con una mezcla de locura y desespero. «Este juego ha sido una farsa, y yo soy el único que puede poner fin a todo esto». Con cada palabra, Valeria sintió que el aire se le escapaba, su mundo colapsando en pedazos, y lo inesperado llegó como un rayo, mientras Javier hablaba. El control remoto en su mano destelló, y una explosión resonó, pero no era la de hace un momento. Era distinta. Valeria miró a su alrededor, sintiendo que el tiempo se detenía. ¿Qué acaba de pasar? Una sombra gigante se alzó detrás de Javier, y todo se detuvo. Fue como un acorde disonante en una canción que se detiene de golpe. Una figura emergió del humo. Era Roberto, pero no era el Roberto malvado que todos conocían. Estaba sonriendo.
Estás dando un gran espectáculo, Javier. Rió, su voz llena de burla. Pero no tienes idea de lo que has desatado. Las palabras de Roberto definieron una nueva realidad. No estoy aquí para competir, chicos. Estoy aquí para finalizar el juego en el que todos han estado atrapados. He estado manipulando todo desde el principio, y ahora que el caos ha alcanzado su punto máximo, nadie puede detenerme. Valeria sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las relaciones que había construido, los lazos que pensaba firmes, se desvanecían en un instante. Mikey, su amiga, Clara, todo era un plan de Roberto. La verdad se desplegaba como una tormenta en su mente. «¡No puede ser!», gritó Miguel, mientras la multitud se convertía en un mar de murmullos inquietos. «Esto no es cierto, Valeria. Roberto no puede ser el verdadero cabecilla». Pero sus palabras se convertirían en ecos de desesperación conforme la verdad se materializaba. Roberto levantó las manos, como si con su movimiento pudiera controlar a todos. «He estado esperando este momento. Todos ustedes son piezas en un tablero que manipulé a mi antojo, y ahora que estoy aquí, vuelvo a tomar el control». Las luces de la pista parpadearon. El aire se volvió denso, y Valeria sintió que el pánico la comedía desde adentro. «¿Por qué, Roberto?». La pregunta se deslizó entre sus labios, cargada de incredulidad. «¿Por qué hacías esto?». «A veces, Valeria», dijo con desdén, «el espectáculo vale más que cualquier cosa personal. Esas carreras, ese circuito clandestino, todo es mi creación, un medio para un fin. Y tú siempre fuiste la marioneta perfecta». Valeria se quedó sin palabras. La luz de la verdad la envolvía, y el dolor se transformó en rabia. Todo lo que conocía se había desmoronado. La mirada de Miguel, llena de confusión y vértigo, reflejaba su propio temor, y en ese preciso instante, la frase de «Javier, el juego está lejos de haber terminado», resonó en su mente. Valeria comprendió que la verdadera carrera apenas comenzaba. ¿A quién podría confiar su destino entre un mar de mentiras y traiciones? El rugido de los motores ahora sonaba como un eco distante, un recordatorio de que la lucha por su libertad estaba aún lejos de concluir. Valeria sintió que el tiempo se detenía mientras las palabras de Roberto flotaban en el aire. ¿Manipularnos? ¿A todos nosotros? Cada segundo que pasaba la llenaba de incredulidad. Los murmullos de la multitud se tornaron ecos lejanos. La gente estaba atónita. Sus rostros reflejaban asombro y miedo. «No podemos dejar que esto continúe», gritó Miguel, tratando de mantener la calma, mientras buscaba un camino entre la multitud. «Si Roberto ha estado detrás de todo esto, entonces debemos detenerlo ahora». Valeria lo miró. Su corazón latía tan fuerte que casi lo podía oír. La traición se sentía aplastante, como una piedra en su pecho. Roberto sonrió, un gesto inquietante. «¿Detenerme? No entiendes. Esto es solo el principio. Todo lo que ven es parte de mi juego. Pero no lo creerían, ni aun si se los dijera». Las palabras de Roberto llegaron a Valeria como un balde de agua helada. Entonces ocurrió algo completamente inesperado. La tierra comenzó a temblar. Un estruendo resuena, haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. La multitud se miró. El pánico se desató como fuego en la selva. «¿Qué está pasando?», gritó alguien, mientras muchos se agachaban en busca de seguridad. El sonido tumultuoso de motores resonaba, pero no eran solo los de las motos. Unos vehículos enormes, de aspecto militar, aparecieron en la entrada de la pista. Sus luces hicieron brillar el escenario como si fuera de día. «¿Qué demonios? ¿Quiénes son ellos?», exclamó Valeria, con la sensación de que había un nuevo jugador en este peligroso juego. Entonces, las puertas se abrieron, y hombres uniformados salieron rápido. «¡Alto, a todos!», gritaron, y las órdenes retumbaron como un trueno. Valeria se quedó paralizada.
observando cómo la escena se tornaba aún más caótica. Tras un breve segundo de confusión, un hombre con una gorra se adelantó. «De la multitud. Este es un operativo», vociferó. «Estamos aquí para arrestar a Roberto y a aquellos involucrados en la red de apuestas ilegales». El panorama se torció repentinamente. Las miradas cambiaron de incertidumbre a sorpresa y luego a terror. Liliana, hasta ahora una figura que el espectador había creído menos amenazante, dejó caer el control remoto. Sus ojos se agrandaron de terror, pero no porque temiera por su vida. Al contrario, su mirada estaba llena de determinación. «Yo no seré una víctima. Aquí tengo más que perder», dijo con una sonrisa sardónica. De repente, Valeria sintió que todo giraba a su alrededor. ¿Liliana? La visión se volvía nublada mientras trataba de entender lo que ocurría. El caos estaba alcanzando niveles insospechados. Ella no solo había sido una marioneta, había estado en el medio de un juego mucho más complejo. Y en un instante, cuando la policía se movió para capturar a Roberto, Liliana desenfundó una pistola que no había nadie visto antes. «No pienses que me rendiré tan fácil», gritó, mientras disparaba hacia arriba. El estruendo del disparo resonó como un estallido de fuegos artificiales. Ese sonido cambió todo. La policía se lanzó al suelo, mientras los espectadores gritaban y corrían en todas direcciones, sintiendo una mezcla de terror y confusión. Y allí, en ese instante de locura, Valeria comprendió. Liliana era el verdadero enemigo. No solo había manipulado a Roberto, sino que toda su estrategia había sido jugar con las emociones de todos los involucrados. «¿Qué tienes en mente?», gritó Valeria, tratando de averiguar las verdaderas intenciones de Liliana. La sonrisa de Liliana dejó estupefactos a todos. «Las cosas apenas comienzan», dijo mientras se giraba, e hizo un gesto en dirección a un vehículo militar. «El verdadero juego está a punto de comenzar, y yo seré quien controle las reglas». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una ola de rabia y miedo la invadía. Todo lo que creía haber entendido, todo, estaba en tela de juicio. Todo lo que pensó que era una lucha personal, ahora era parte de un plan muchísimo más grande. Las luces de emergencia parpadeaban, y Valeria se sintió atrapada en un tornado de traición. Las consecuencias de las decisiones tomadas estaban a punto de revelarse. «¿Qué pasará ahora?», se preguntó, mientras comenzaba a correr en dirección contraria, sintiendo que la verdad se desmoronaba. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que había creado Liliana? ¿O sería solo otra pieza en su juego mortal? Valeria estaba atrapada en un torbellino de caos. Las voces resonaban en su cabeza, pero la risa de Liliana cortaba el aire. Afilada como una cuchilla. «El juego apenas comienza», resonaba en su mente. Sin tiempo para pensar, los vehículos militares rodeaban la pista, las luces encendiéndose intensamente, reflejando la confusión en los rostros de la multitud. Cada segundo se sentía como un susurro ahogado en medio de la tormenta. «¡Regresen!», gritó un oficial, mientras las órdenes salpicaban el aire como vidrios rotos. Valeria sintió el pánico invadiendo el ambiente. Las explosiones estaban generando un caos que desbordaba el control, y su corazón latía con desesperación. El sudor le caía por la frente, mientras su mente trataba de entender el verdadero juego que Liliana había diseñado. Y entonces llegó el giro inesperado. Desde la multitud, un rostro conocido apareció entre la oscuridad. María, su mejor amiga de la infancia, atravesó la concentración de oficiales. Una mirada intensa en sus ojos, una mezcla perfecta de miedo y determinación. «Valeria, ven aquí», gritó extendiendo los brazos como si estuviera intentando rescatarla. «No te acerques a ella», chilló Miguel, sabiendo que la situación se tornaba aún más peligrosa.
Pero Valeria no podía concebir que su amiga estuviera allí en medio de todo. En ese instante, mientras la multitud temía y los oficiales se movían rápidamente hacia el caos, María levantó algo en el aire. Un dispositivo. «Es un interruptor. Lo sé todo», exclamó con voz quebrada. Valeria se quedó paralizada, incapaz de comprender. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué sabes de esto?», preguntó. Sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, Miguel la miraba con un profundo temor. El nudo en su garganta se hacía más fuerte. María continuó, su voz resonando por encima del estruendo. «Roberto no es tu enemigo. Es un agente encubierto. Todo esto fue para desenmascarar a Liliana y a su red criminal». Valeria sintió que el suelo se deslindaba bajo sus pies. «¿Qué? No puede ser», balbuceó, incapaz de procesar lo que su amiga estaba revelando. La verdad era como un torbellino que la desorientaba. Mientras hablaba, otra mirada se cruzó con la de Valeria. Era Roberto, que se había levantado del suelo, y su expresión ya no era la de un villano. «Es cierto. Nunca quise que esto llegara tan lejos», dijo, su voz temblando de sinceridad. La confusión se transformó en un torbellino interior. «¿Eso significa que tú me usaste?», Valeria gritó, sintiendo el dolor como un golpe directo al corazón. «No, Valeria, nunca quise jugar contigo. Estaba atrapado en un juego aún más grande, y ahora tú también estás a punto de ser arrastrada», respondió él, su sinceridad haciéndola dudar. Pero el caos no se detuvo. Liliana, con el control en la mano, sonrió, revelando un nuevo nivel de maldad. «No permitiré que arruinen mis planes. Los haré desaparecer a todos», gritó. Y Valeria sintió el fuego de la derrota acercándose. Fue entonces cuando el dispositivo que María sostenía comenzó a brillar intensamente. «Valeria, esto puede detenerla. Puedo apagar su control sobre todo. Pero necesitas decidir rápido», dijo, el miedo reflejado en sus ojos. La multitud, dividida entre la incredulidad y el pánico, se quedó mirando, esperando que Valeria tomara la decisión más aterradora de su vida. «¿Qué? ¿Y si esto es una trampa?», dijo Miguel, temblando. Pero en los ojos de María había algo más. «No hay tiempo para más dudas. Si accionas esto, puedes terminar con el dominio de Liliana de una vez por todas». Valeria sintió el tiempo detenerse. En ese instante, toda su vida, cada decisión, cada carrera, parecía haberla llevado hasta aquí. «Pero, ¿y si no es verdad?», susurró, su voz temblando. En medio del rugido de las motos y el caos, cada segundo la acercaba más a una elección imposible. Las sombras se acercaban y el futuro se desvanecía ante sus ojos. ¿Iba a arriesgarlo todo por una verdad que podía ser una ilusión? La verdadera naturaleza de los que la rodeaban estaba en juego, y Valeria supo que el momento de actuar había llegado. Cerraría los ojos y saltaría al abismo, o se quedaría atrapada en la telaraña de mentiras. Un alarido resonó en su pecho. «¿Qué haré?», se preguntó mientras el caos podía volverse su única salvación, o su perdición total. Valeria sintió que el tiempo se detenía mientras miraba a María. Roberto, un agente encubierto. Preguntas danzaban en su mente como sombras en la penumbra. La multitud, atrapada entre la incredulidad y la confusión, observaba como si esperara que el aire se electrizara en una revelación. Las luces titilaban y el eco de una sirena se mezclaba con los latidos desbocados de su corazón. La verdad, no. Podía ser tan simple. «Valeria», gritó Miguel, su voz rasgada por la desesperación. «No confíes en ella. Puede estar manipulándote también». Pero Valeria sintió que la mirada de María era un ancla en medio de la tormenta. La historia se retorcía, y cada palabra parecía un hilo que amenazaba con desenredar toda su vida. De repente, un estruendo sacudió el suelo. Una explosión no muy lejana resonó con fuerza, y el caos se desató de nuevo. La multitud gritaba. Se arrojaba al suelo, y cuerpos comenzaron a moverse frenéticamente en diferentes direcciones. Las luces del vehículo militar se encendieron,
parpadeando sobre el polvo y el caos que lo rodeaba. El picor del humo llenaba sus pulmones. Liliana levantó el control, los ojos brillantes de furia y locura. «Nadie se va a interponer en mi camino», gritó, disparando hacia arriba nuevamente. Los disparos resonaron como ecos de una guerra que parecía al borde de estallar. La policía se movió, desenfundando armas, pero Valeria no podía apartar la mirada del rostro de su amiga. Fue entonces cuando un nuevo grito resonó, un sonido desgarrador que hizo que cada corazón se detuviera. ¡Alto! Era Clara, al borde del colapso. Su voz se elevaba, llena de emociones encontradas. La mirada clara en sus ojos no era de malicia, sino de horror. «Deténlo, él sabe algo». Y en ese instante, la nube de miedo se disipó un poco. Roberto, que había caído, se levantó como un titán herido, gritando: «¡Es un engaño! Te dije que me estaban utilizando, Clara». Corría hacia el centro del caos. La multitud se separó como un mar ante un gran barco. El asombro llenaba el aire. Clara se quedó paralizada, el rostro pálido como el papel. Valeria sintió que sus pulsos se aceleraban. Cada latido parecía gritarle que algo no iba bien. Todo se había transformado en un nudo de verdades y traiciones. ¿Quién era realmente Clara? Cada persona en ese terrario estaba moviendo sus piezas en un tablero de ajedrez en el que Valeria no tenía idea de los movimientos. Entonces, mientras todos observaban a Roberto y Clara, un sonido repentino hizo eco, rompiendo la tensión. «¡Mamá!», un grito desgarrador. Ante los ojos atónitos de todos, una niña pequeña, de no más de 6 años, emergió de la multitud, extendiendo sus brazos hacia Clara. «¡Mamá! ¡Ven! ¡Estás lastimando a la gente!». El corazón de Valeria se detuvo. Clara, ahora Liliana, no solo era una operadora en un juego mortal, sino que tenía una historia envuelta en secretos aún más oscuros. La atmósfera helada cargó de nuevas revelaciones, y la verdadera esencia de la traición se transformó. La multitud se quedó en silencio, el aire enrarecido, como si una broma cruel se hubiera apoderado de las emociones. «No puede ser», murmuró Miguel, y el horror llenó la escena. Las palabras a punto de escapar de los labios de Valeria se atoraron en su garganta. «¿Tú? ¿Tú eres su madre?». Liliana giró con el rostro pálido, los ojos bien abiertos, reflejando un abismo de desesperación. «No», balbuceó, y en un instante el suelo pareció temblar de nuevo. La niña, con ojos inocentes, siguió presionando. «¿Por qué no te llevas a todos estos malos?». Y allí, en medio del tumulto y la locura, Valeria supo que esto era apenas el principio. Cada relación, cada secreto, nada era lo que parecía. La vida de una niña estaba en juego, y una sombra ominosa se cernía sobre todos ellos. ¿Cómo podrían escapar de este abismo? ¿Podía Clara saber que todo se había revelado? Las luces titilaban, y el eco de la confusión se volvía más frenético. Valeria sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. El caos no estaba solo al borde de explotar. Los enigmas que ahora la rodeaban hacían que su propio destino se tambaleara al borde de la tragedia. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo, incluso a sí misma, por descubrir una verdad dolorosa? ¿O dejaría que esas sombras la atraparan en su oscuro abrazo? La atmósfera era densa. La niña seguía llorando, y el caos a su alrededor se detuvo. Valeria sintió un hormigueo en su pecho mientras miraba a Clara, o más bien a Liliana. Esa revelación la había golpeado con la fuerza de un mazazo. «Eres su madre», murmuró cada palabra atravesada por la incredulidad. Clara, perdida en el abismo de emociones, se acercó lentamente a la niña. «No te acerques a ella», gritó Miguel, tirando de Valeria.
Las luces de los vehículos policiales se reflejaban en los rostros asustados, creando un espectáculo de luces y sombras. Valeria respiró hondo, intentando procesar todo aquello. La niña, con los ojos llenos de lágrimas y poca comprensión, extendía las manos hacia una madre que había sido una figura sombría. «¡Largo de aquí! No quiero que te hagan daño», exclamó Clara, pero la desesperación en su voz era evidente. A su vez, Liliana parecía estar en estado de shock, y mientras el caos reinaba, el sentimiento de protección despertó algo en Valeria. «¿Sabías que era una madre, Liliana?», preguntó Valeria, su voz firme a pesar del miedo. «¿Todas esas manipulaciones y mentiras eran para encubrirte?». La respuesta de Liliana quedó atrapada en sus labios, un eco silencioso de errores que definían su existencia. Las sirenas resonaban. En los extremos de la pista, un grupo de policías se preparaba. «¡Al suelo todos!», gritó un agente, desencadenando un nuevo nivel de caos. El dolor de las revelaciones y la presión de la emergencia estuvieron tan entrelazados que Valeria sintió como si la realidad se desvaneciera a su alrededor. ¡Bum! Un ruido desgarrador sacudió el lugar. Parte de la pista estalló en un destello, ahogando gritos de horror. Entre el humo, Valeria vio a Roberto arrodillado, intentando levantarse. Su mirada reflejaba cansancio y pérdida. «¡Esto no debería haber sucedido!», gritó, cubriéndose. Valeria se giró rápidamente hacia Miguel y Clara. «No podemos quedarnos aquí. Debemos ayudar a la niña». La voz de Miguel era un ancla en la tormenta. Casi por instinto se acercaron a la pequeña, que lloraba entre los escombros de un sueño desvanecido. Valeria extendió su mano, ofreciéndole consuelo. «Todo estará bien», susurró, sintiendo ese nudo en la garganta. «Te ayudaré». La niña, inspirando hondo, tomó su mano, y en ese momento algo cambió. La desesperación combatiría la confusión. Clara, viendo esto, abrió su corazón. «No puedo perderla», dijo, su voz quebrándose. «No sé qué hice, nunca quise dañar a nadie». Era el instante de vulnerabilidad que Valeria había estado esperando. Las piezas empezaban a encajar. El sonido de un motor estruendoso sintonizó la llegada del refuerzo policial, un anuncio que resonaba en el aire cargado de tensión. Pero el tiempo no se detendría. Claramente todo estaba al borde de lo que podría ser una catástrofe final. «Estamos ante una encrucijada», gritó Miguel, el rostro marcado por la urgencia. «Debemos actuar ahora, si no, los atraparán a todos». Valeria sintió el latido de su corazón acelerarse, la lógica y la emoción colisionando. Pero Clara interrumpió la línea del tiempo. «Tienen que irse ahora mismo. Llévala lejos de aquí». Hubo una lucha interna en su voz, el eco de una madre luchando por el destino de su hija. Detrás de ellos, los policías entraban, y Valeria sintió cómo el tiempo corría a favor de sus decisiones. Con el corazón en la mano y una mezcla de amor por la niña y determinación. ¿Un ciclo de dolor? ¿Y tú, qué harías en una situación como esta? ¿Te atreverías a enfrentarte a tus sombras? Dímelo en los comentarios, pero eso no es todo. Necesito tu apoyo ahora. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas vivan esta historia. Y no olvides inundar la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el desenlace de la historia. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Hagamos que todos se unan al viaje.